Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos. A muchos seguramente están acá por el cariño y afecto que le tienen a Jorge. Muchos están acá porque les interesa el tema de los que nos va a hablar. ¿Y cómo surgió un poco esto? Bueno, muchos pertenecen a la comunidad del Hospital Italiano y un día me di cuenta, me enteré que Jorge había estado en Malvinas y que no lo sabíamos, que Jorge durante 40 años caminó los pasillos del hospital y es un médico que había estado en una guerra, en un evento importante para nuestro país, y la verdad que eso me generó la curiosidad y la intención de acercarme a él sin conocerlo. En ese momento casi que no lo conocía. Y él me recibió, me abrió su corazón y empezamos a conocernos y a charlar. Y bueno, y así fue como surgió esto. Entonces yo les quiero pedir a todos ustedes, a los que lo conocen y lo quieren y a los que no, que lo van a conocer ahora, un fuerte aplauso para recibirlo al doctor Jorge Ibáñez. Gracias, Ignacio, por la invitación. Por favor. Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a vos y gracias a la gente que vino. Sí, lamentablemente con la tempestad que hubo hoy, suponía que iba a venir más, pero es suficiente. A veces vale la pena hablar para 4 que te escuchan y no para 200 que te miran. Yo creo que hubo mucha expectativa en todo esto. Yo tuve la suerte de poder hablar con vos varias veces acerca de todo esto y realmente me has contado cosas que me han conmovido y me han llegado mucho. Esa es una foto mía de cuando yo tenía 7 años más o menos. Una foto de la época, yo tenía esa edad cuando era la Guerra de las Malvinas y por algún motivo la Guerra de las Malvinas en lo personal me atravesó tal vez más que lo que uno esperaría No tuve ningún familiar ni nadie que haya estado, pero realmente siempre me resultó muy interesante y ahí estoy como semi disfrazado de soldado. Entonces, la pregunta que me surgía a mí es, bueno, eras médico, ya te habías recibido de médico y terminaste en Malvinas. ¿Vos de chiquito también te disfrazabas de soldado o cómo terminaste? No, yo quería ser veterinario cuando era chico y después cambié los animales por la gente y entonces estudié medicina. Pero no, el tema de por qué yo entré al ejército te lo explico en 2 palabras. En aquellos tiempos el servicio militar era obligatorio y cuando uno estaba estudiando tenía obligación de pedir prórroga si quería terminar la carrera. Yo pedí prórroga, terminé la carrera y me iba a presentar para hacer el servicio militar como cualquier hijo de vecino, a los 23 años ya con mi diploma de médico debajo del brazo. Vino mi cuñado, el que está actualmente casado con mi hermana, y me dijo textualmente: tengo la vaca atada. Vamos a la escuela Lemos, hacemos el curso de 1 año de teniente primero médico, te dan el servicio militar cumplido y después nos vamos a casa. Bueno, extraordinario, nunca vi un tipo tan inteligente. Dije yo, nos fuimos a la escuela Lemos, hice el curso y cuando lo terminamos nos pusieron las estrellas de teniente primero médico y irse costaba muy caro, porque al ejército le había costado muy cara la formación de nosotros. Entonces yo no tenía plata para pagarlo, entonces no me quedó otra cosa que irme destinado a algún lugar a prestar servicio durante 3 años y después sí me podía ir gratis. Y ahí fue donde me tocó ir a Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 9. Empecé siendo el jefe de sanidad del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 9. Uno de los que llegó al límite con Chile en el conflicto limítrofe que hubo con el canal de Beagle.
Ahí también estuve. O sea, estuviste destinado En el escuadrón de en exploración Beagle de en el caballería blindada. 78, Sí, cuando casi entramos en guerra con Chile. exactamente. Y el escuadrón de exploración es el primero que entra a explorar para ver lo que hay y después vuelve a contarle al regimiento de caballería, pero que está atrás. Sé que estábamos en la punta, requete punta. Y yo venía con la ambulancia. La primera ambulancia que entraba a Chile era la mía. Menos mal que vino Zamoré y nos salvamos porque esa guerra hubiera sido tremenda. ¿Y dónde estabas en el 82? En el 82, bueno, yo estaba haciendo mi vida normal. En el libro, en las primeras hojas ya lo cuento, y ya teníamos a Malena, que era chiquita, tenía 2 años, nació en el 79 Malena, 2 años y medio, y Anita estaba embarazada de Jorgito. Vivíamos en la calle Rivadavia 8481, y yo estaba haciendo mi vida normal, ya se había declarado la invasión y ya Argentina había tomado el lugar. Ya las Malvinas eran argentinas, yo lo escuché a Bernardo Neustadt decirlo por la radio el 2 de abril a las 7 de la mañana. Y bueno, fui a trabajar como todos los días, era casi todo normal, no pasaba nada, pero todos decían, esto no va a pasar nada, vos te crees que los ingleses van a cruzar el mar para venir a recuperar las islas, esto se arregla por la vía diplomática. Yo pensaba, qué equivocados que están, acá se va a armar una, pero no lo decía porque no quería ser el pájaro de mal agüero y el mufa de decir, no, vamos a ir a la guerra. Así van pasando los días, nos llamó el coronel Alberto Cosme Tadeo Muñoz y nos dijo, preparen todo por las dudas, tengamos que ir a la guerra. Y ahí fue cuando me fui a buscar algunas cosas que me faltaban en el equipo, como por ejemplo la marmita para comer, la mochila, la cantimplora, cosas que uno no tenía acá estando en un instituto. Y una de las cosas que me dieron fue el casco, que allí está. Y a la tarde nos fuimos a casa de mis viejos, fuimos con Malena y yo llevé el casco que era verde y le pedí a mi papá si me lo podía pintar, si me podía pintar las 3 cruces de la Cruz Roja. Y mi viejo, que era pintor artístico, me lo pintó con un aerógrafo. Y ahí está el casco pintado. Yo me acuerdo que cuando lo pintaba se le cayó una lágrima y fue la única vez que lo vi llorar. Ni cuando se murió mi abuela, que era su mamá, lo volví a ver llorar. ¿Y qué pasó en esos días? Bueno, en esos días, el 6 de abril, estaba atendiendo el consultorio y me llama Anita para decirme que había roto bolsa, pero que me quede tranquilo, que no tenía dolor, que estaba todo bien. Le digo, yo voy corriendo para allá. Sí, pero vení tranquilo, que yo me voy a bañar. Bueno, cuando llegué ya se había bañado, estaba con las uñas pintadas, estaba perfecta. Y subimos al auto y la llevé a la clínica Los Andes, que quedaba en la calle Gaona y Avenida San Martín. Estacioné en Avenida San Martín, bajé con ella, hicimos los trámites ahí en admisión, todo muy rápido. Y cuando estaba en la habitación le digo, mira, voy a ir a estacionar bien el auto porque está acá en la avenida y me van a meter una multa. Entonces me fui 5 minutos, no creo. A mí me parecieron que fueron 5 minutos, tal vez habrán sido 10. Cuando vuelvo, la empleada administrativa se adelanta y me dice, lo felicito, doctor, tuvo un varón. Le digo, no, me parece que debe estar equivocada porque yo recién salí a estacionar el auto y fue lo único que hice y mi señora recién entró y estaba lo más bien, no tenía ni dolores. No, seguro, dice, usted tuvo un varón.
Bueno, está bien, yo no le creí, digo, esta está loca que va a tener, bueno, si no tenía ni dolor. Y me fui al quinto piso, que era donde estaba maternidad, y entré a una antesala que ve de parto. Sale una enfermera y yo estaba de ambo blanco. Y me dice, ¿usted es el pediatra? Cuando me dijo si yo era el pediatra, me avivé que todo había sido tan rápido que ni el pediatra había llegado. Entonces le dije, sí, soy el pediatra. Entonces me dice, pase por acá. Me dio el camisolín, gorro, guantes, todo, y me puso el bebé en la mano, que era mi hijo, ese que El está bebé. allí, el bebé. Y bueno, le hice le controlé los signos vitales, le miré si no tenía ninguna obstrucción faríngea y estaba todo bien, lo bañé, lo sequé y se lo di a la enfermera para que lo vista. O sea que el 2 de abril se invaden las islas, el 6 nace tu hijo. Exacto. El 6 nace mi hijo y entonces ya con todo bien, todo internada, ¿viste? Vino mi suegra y se adjudicó la tarea de cuidar a su hija y al nuevo nieto. Yo fui al departamento a buscar unos descartables que nos habíamos olvidado, o algo, no me acuerdo si era descartable o qué, porque en esa época había poco descartable y ningún teléfono celular. Y cuando llegué me encontré con el telegrama donde me pedía que el día 7 me presentara en Aeroparque, no, en la Escuela de Ingenieros, preparado para ir a Malvinas. O sea que mi hijo nació el 6 y yo el 7 tenía que ir. Llamé por teléfono para ver si me podía tomar un par de días para organizarme y me lo negaron. Entonces, bueno, me dieron un día más. Entonces el 8 viajé a Paraná. Y el 8 viajaste a Paraná. Sí. Después, y de ahí te fuiste. No, de Paraná después fuimos a Curuzucuatiá donde estuvimos organizando todo el tema del hospital que íbamos a realizar allá en Malvinas, que no era un hospital, era un puesto principal de socorro. Esa foto donde estoy yo ahí saludando, Sos vos. ese soy yo, sí, ese soy yo. Eso fue cuando salimos de Curuzucuatiá a Comodoro Rivadavia. Y de Comodoro Rivadavia a Malvinas, esa es la foto, donde habían sacado los asientos y ahí íbamos a las Islas Malvinas. Y volaron a Puerto Argentino. Volamos a Puerto Argentino, llegamos a las 12:30 de la noche y ahí nos subieron a un camión que no se veía nada, de nada, no se veía nada, y en el camión alguien empezó a cantar la marcha de las Malvinas y todos lo seguimos y fuimos casi durante 10 minutos que duró el viaje, porque es muy cortito el trayecto hasta el lugar donde fuimos. Fuimos a los tribunales de Malvinas a pasar la noche, porque era el único lugar que había más o menos moderadamente cálido como para pasar la noche. Y nos tiramos en el suelo con la bolsa de dormir y pasamos la noche allí. ¿Y después a dónde los destinaron finalmente? Bueno, ahí en Puerto Argentino estuvimos unos días y después a mí me destinaron a Puerto Howard, que es ese lugar que está marcado con la flecha azul, que es un lugar muy estratégico porque está ubicado justo frente a donde fue el desembarco de los ingleses, que fue exactamente ahí donde vos estás marcando. Porque eso les quedaba, si ellos bajaban por ahí, tenían 120 kilómetros, tenían 80 kilómetros hasta Puerto Stanley. Y entonces habían preparado ya un ataque en línea recta para tomar Puerto Stanley, o Puerto Argentino, mejor dicho. Y acá estuvieron destinados todo el tiempo de la guerra. O sea, vos llegaste y estuvieron en Puerto Howard, o que en ese momento se lo bautizó Puerto Yapeyú. Puerto Yapeyú, sí. ¿No? Sí. Y ahí estuvieron durante todo. Yo estuve todo el tiempo allí. Estuve unos días en Puerto Argentino, pero estuve todo el tiempo allí. Porque en Curuzucuatiá
ahí nos juntaron, ahí había médicos del hospital de Curuzucuatiá y había médicos del hospital militar. Estaba Alejandro Steble y Roberto Gadán, Alejandro que anda por acá, no sé dónde está sentado, Roberto Gadán, que era neurocirujano, Alejandro traumatólogo, y estuvimos ahí en Curuzucuatiá, estuvimos un día ahí organizando las cosas. En realidad las cosas las organizaban los que estaban destinados ahí en el hospital, que era Reale, Horacio Quirostagua y Gilberto Boles, que era el odontólogo, y Mónaco, que era el bioquímico. Ellos organizaban todo y después nos mandaron desde Curuzucuatiá a Comodoro Rivadavia. Hasta ahí, hasta Comodoro Rivadavia, estaba todo el mismo grupo. Y fuimos al liceo de Comodoro Rivadavia a alojarnos. Una vez que nos sacaron de Comodoro Rivadavia y nos mandaron a Malvinas, a Steverlich y a Gadán los perdimos. Creo que uno fue a Bahía Fox y otro... ¿Dónde está el doctor Steverlich? ¿Vos te acordás? ¿Vos, ¿a dónde fuiste vos? Sí, ¿dónde fue Gadán? Gadán fue a Fox. A Fox. ¿Y vos? Y yo estuve volando con helicópteros buscando heridos. Después estuve en el Monte Dos Hermanas, en la primera línea, y en el hospital operando. Los tres lugares. En el hospital como cirujano, en primera línea en el Monte Dos Hermanas, y después volé helicóptero a Pradera del Ganso y a Fox a buscar heridos. Buenísimo. Y ahí fue donde nos separamos todos, según. Ahí nos separamos todos, sí, sí. Y yo me hacía mucha mala sangre porque no saben el coronel lo mal que se portaba en el casino de oficiales de Curuzucuatiá. Se portaban de mal. Pero yo nunca fui muy severo con ellos porque reconocía que alguna salida tenían que tener porque era un momento de estrés que había que vivirlo. Y ahí en Puerto Yapeyú empezás a escribir el diario. En Puerto Yapeyú empecé a escribir el diario, exactamente. Y lo escribía en donde podía, porque si había algo que faltaba era papel. Había papel higiénico, pero no servía. Pero el otro papel, el de escribir, no había papel por ningún lado. Entonces lo escribí en un diario que yo tenía y a veces me encontraba un paquete de harina, lo abría y despacito con una tijera y me hacía una hoja blanca donde ya ahí podría escribir mucho. O si no, cuando ligábamos algún chocolate, del lado que viene plateado no, pero del otro lado se podía escribir y escribía. Eras ahí. Un reciclador Y sí, de una había que época en la cual nos hablaba de reciclaje. Era muy difícil encontrar papel ahí, no era fácil. Era terrible encontrar papel. Por ejemplo, me acuerdo de una vez, había visto unas cajas de cirugía que estaban esterilizadas y envueltas con un papel blanco. Yo lo miraba ese papel, digo, qué lindo ese papel cuando lo agarre, cuando abran la caja esta y yo agarre el papel. El día que se abrió la caja no tuvimos tiempo de hacer nada. Se abrió para trabajar y no había joda, de que papel ni papel. Cuando quise acordar ya lo habían recontratirado el papel que envolvía la caja. El diario empieza con una frase que yo me la quedé, con una pregunta empieza tu diario, que es un poema con el que terminas, que dice, ¿vale más la tierra que la vida humana? Sí, es una pregunta. Es una pregunta. ¿Vale más la tierra que la vida humana? No, para mí no. Para mí la vida es lo más valioso que tenemos. La salud y la vida, no hay nada más valioso que eso. Y lo que se desvaloriza la vida en esos lugares cuando vos ves que alguien que ni siquiera te conoce te tira una bomba, o desde los barcos que ni siquiera te están viendo tiran cañonazos. Para mí el cañoneo naval fue lo más difícil que me tocó vivir. Es una bomba tras otra, boom, 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 y vos sentís el ruido y tenés que estar ahí en el pozo cuidándote de que no solo de que no te pegue, sino de que no le pegue a nadie, porque si no lo tenés que atender. Y la verdad que nos pegaron bastante ahí en Puerto Howard, porque era el lugar que tenían que atacar para que ellos puedan desembarcar tranquilos.
ellos teniéndonos a nosotros ocupados, porque en Howard había una batería de artillería, un regimiento de infantería, bueno, la sección de sanidad y había una sección de ingenieros también. Y bueno, nos tuvieron bien ocupados con un cañoneo naval mientras ellos hicieron el desembarco. Cuando yo leí el libro, uno pensaría que ese diario es un diario de guerra. Y si alguien quiere encontrar ahí las cosas que uno ve en una película de guerra, creo que no las va a encontrar. Y me pareció que es un diario terriblemente humano. Un diario de que contás sinceramente lo que a vos te pasaba. Y una de las cosas que hice mientras lo leía encontraba como cosas que aparecían muchas veces y empecé a ver a través de algunas palabras, dice, ¿cuántas veces aparece esta palabra en el diario? ¿Vos sabés la palabra que más aparece en el diario? Dios. Dios. ¿Y la segunda? Anita. ¿Quién es Anita? Mi señora. Es la figura de Dios, la figura de tu familia, la figura de tu mujer, el extrañar, el añorar, el valorar las cosas cotidianas, es lo que terriblemente más aparece en la vida, en el diario, en forma continua. O sea, no es un diario donde aparezca la guerra, no es un diario donde aparezca la muerte, el enemigo, la sangre. Es un diario donde hay estas son las palabras que me fueron llamando la atención y que fui contándolas cuántas veces aparecían, no manualmente, ¿no? Pero hoy los programas nos permiten hacer eso y creo que la figura, sobre todo, empecé porque me sorprendió la cantidad de veces que vos hablabas de Anita y lo primero que fue, dije, muchas veces más aparecía Anita que otras cosas. Y cuando estuvimos charlando de esto, vos me dijiste de la figura de lo que representaban las mujeres en la guerra. Claro. ¿No? Y vos me hablaste de las mujeres y lo que llamaste las mujeres invisibles. Te cuento. ¿Nos querés contar Sí, qué es lo que vos llamás las mujeres invisibles? Las mujeres invisibles son las mujeres que fueron a Malvinas y no se supo hasta hace relativamente poco tiempo. Porque lamentablemente al volver de la guerra, no hablamos de la guerra en ningún lado. Una de las mujeres invisibles era Susana Massa, que estuvo en el buque Bahía Paraíso. Bueno, había 4 más, yo no me acuerdo los nombres. Silvia Barrera es otra. Liliana Colino es otra que era de aeronáutica. Bueno, y estaban en instrumentadoras que asistían a los cirujanos ahí en el buque Bahía Paraíso. Susana Massa era instrumentadora en el Hospital Militar Central en el servicio de otorrinolaringología, en el mismo lugar donde estaba destinado yo. Ella fue instrumentadora mía durante 5 años. Jamás me dijo que había estado en Malvinas. Y yo tampoco le dije a ella jamás que había estado en Malvinas. No nos contábamos, no hablábamos del tema en ningún lado. Porque donde tocaban el tema y se enteraban que estaban en Malvinas, ya te miraban de una manera distinta. Pero esas son las verdaderas mujeres invisibles, que hay un libro que se llama Mujeres Invisibles, que los invito a buscarlo porque está en internet, se puede bajar. Pero yo siempre tuve la tarimbela de pensar en las mujeres que se quedaron acá y su marido o su novio fue a la guerra y no sabían nada. En esas mujeres no pensó nadie. Jamás leí ninguna mención de esas mujeres que estuvieron acá solas. Imagínate a Anita con Malena chiquita de 2 años, Jorgito recién nacido y ella con 21 años. No es fácil llevar una vida. Aparte, recién venidos de
porque recién veníamos de Puerto Deseado, Santa Cruz, en Buenos Aires. Decía que teníamos unos vecinos bárbaros ahí en la calle Rivadavia que nos daban un apoyo extraordinario. Norberto Loza, Sara Silva, El Pampa, gente extraordinaria que le daban una mano a Anita bárbaro, que yo cuando volví me di cuenta que no se había quedado sola, se había quedado muy bien acompañada. ¿Pensaste que podías no volver? No tenía ninguna duda que podía no volver. Incluso me salvé un par de veces de cosas bravas. Te invito a ver un video. Dale. En la Guerra de Malvinas hubo un grupo de mujeres que colaboró en diferentes áreas, desde la logística que implicó el conflicto hasta en arriesgadas maniobras de rescate a soldados heridos. En 1982, María Liliana Colino tenía 25 años y era enfermera, jefa de terapia intensiva del Hospital Aeronáutico Central. El 21 de mayo fue cuando se produjo el desembarco inglés y fue cuando empezó realmente la guerra. Pero esa noche, esa madrugada, el capitán Smith, que era la tripulación de vuelo que correspondía ese día, me dice: Liliana, ¿nos querrías acompañar? Porque vamos a tener que traer muchos pacientes. Yo dije sí, no hay ningún problema. Y ahí fui. Después, durante el tiempo que estuvimos en Malvinas, en Puerto Argentino también hubo otra alerta roja, tuvimos que llegar de urgencia. Nos estuvieron persiguiendo 3 Harrier. El único reconocimiento formal que me hicieron fue cuando volvimos de la escuela de aviación y lo hizo Fuerza Aérea. Un detalle es que mis padres se enteraron que yo estuve en las islas 3 años después que fuimos, porque fue cuando me entregaron la condecoración en Fuerza Aérea. Y ellos fueron a ese acto y ahí dijeron: ¿cómo? En el acto dijeron que estuvieron en Malvinas. ¿Vos estuviste en Malvinas? Sí. ¿Cómo no dijiste nada? Y bueno, quedó. El otro testimonio que revelaremos hoy es el de la instrumentadora quirúrgica Silvia Barrera. La llegada de los heridos, de la primer tanda de heridos, después de haber pasado nuestro primer bombardeo, fue muy fuerte, porque uno cuando ve su primer bombardeo no toma noción de lo que está viendo. Y al día siguiente, cuando empezaron a llegar los heridos, ahí tomas conciencia de que todas esas luces y bengalas que vimos a la noche eran esa consecuencia, un montón de heridos que no llegaban. A veces los reconocimientos tardan, pero creo que formar parte de la historia de la República Argentina es muy importante. Y siempre el grupo de veteranos que vamos a dar charlas por los colegios, batallamos para que el Ministerio de Educación incluya Malvinas dentro de la currícula, para que todos los chicos puedan conocer que a veces tienen un veterano de guerra al lado. ¿Cuántos años estuviste en el Hospital Italiano? 32. ¿Y cuánta gente sabía que tenía un veterano de guerra al lado? No sé, poca, porque yo no hablaba del tema. Que Bauerberg sabía, y Aide también, pero no, la gente que estaba fuera de mi servicio no creo que supiera. O sea, toda tu vida la hiciste y llegaste después de Malvinas y te insertaste en un hospital y nadie conocía, como nadie conoce mucho de los otros que estamos todos los días transitando los pasillos del hospital y nos vemos siempre de la misma forma. Lo que pasa es que cuando terminó la guerra, yo volví al continente y pensaba que con la formación que tenía, que había tomado en el hospital militar, podía conseguir trabajo en cualquier lado, porque me quedé sin trabajo. El único trabajo que tenía era el del ejército.
Entonces fui a trabajar al Hospital Militar Central y empecé a buscar trabajo en otro lado. Y yo había puesto muy orgulloso todos mis antecedentes en la Guerra de Malvinas. Y eso me jugaba en contra. Donde veían que había estado en Malvinas ya pensaban que había tenido algún problema psicológico o psiquiátrico y ya no me tomaban. El lugar donde más me basurearon fue en el Hospital Garrahan. Lo digo casi con bronca, porque primero por la condición de militar y segundo por haber estado en Malvinas, me trataron muy, muy, muy mal. Entonces opté por sacar los antecedentes del currículum, no puse más el hecho de haber estado en Malvinas y ahí me presenté al concurso en el Hospital Italiano y me tomaron. Nunca supe si fue por casualidad o no, pero después hablando con el doctor Sibori me dijo que me hubieran tomado lo mismo, si lo hubieran sabido, pero yo siempre lo trataba de esconder porque se me complicaba. De hecho, cuando te lo comenté el otro día, cuando fui a sacar el registro para conducir, vieron en el documento que dice es combatiente héroe de la Guerra de Malvinas. A mí héroe me queda grande, no estoy convencido de eso. Me mandaron al psicólogo. ¿Y eso cuándo fue? Cuando fui a sacar el documento la vez anterior. ¿En qué año? No, ahora, hace poco, hace 2 años. Hace 2 años. Fue cuando pusieron en el documento que habías estado en las Malvinas. Cuando leyeron eso, al psicólogo. Y eso da bronca. Ahí, eso discriminación. lleva a toda una cosa que es lo mismo que decías antes, de que tu instrumentadora en el Hospital Militar Central no hablaban de lo que pasó. No se hablaban, no se podía expresar, no había posibilidades de... No, poder podías, no hablábamos directamente. Yo vi Beatriz Parrado no vino, ¿no? No la veo. Bueno, Beatriz Parrado es una chica que fue residente, yo la formé en otorrinolaringología, en la parte que me tocó a mí. Y me preguntaba el otro día cuando la invité, siempre me pregunté por qué nunca hablabas de lo que habías pasado en Malvinas. Y no, yo nunca hablaba. Y estábamos en el hospital militar, que ahí se podía hablar tranquilamente. Y no, yo no hablaba de Malvinas. No hablaba porque ya tenía una experiencia de que cuando decía que estuve en Malvinas la gente te miraba distinto. Otro tema era cuando volvimos de Malvinas, los que volvimos, no fue mi caso porque yo tengo una idea diferente, pero los que habían estado en las islas miraban con cierto recelo a los que no habían estado, pero también cumplieron su función acá y estaban preparados para ir en cualquier momento, obedeciendo órdenes, obviamente. Pero, por ejemplo, a mi esposa le llevaban el sueldo a la casa, que eso era una cosa muy importante que nadie la ve, pero te cuidaban a la familia. ¿Y por qué hoy nos estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué hoy estás acá? ¿Por qué después, en una época que no se hablaba, donde preferías no hablar, qué te llevó? La primera vez que yo te propuse hacer esto, vos me dijiste que no, y yo volví a mi casa con un sentimiento que después te pedí disculpas, de haber la sensación de, tal vez de intempestivo, de no haber medido lo que significaba para vos invitarte a hacer esto. Y te llamé y te pedí disculpas por si te había ofendido o si sentía que había entrado tal vez a la habitación de la casa pensando en que estaba entrando al lobby. Me dije, la verdad que creo que fui imprudente. Y tiempo después vos me llamaste y me dijiste, quiero hacer esto. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué proceso me dio todo eso? El tema de la guerra hay que vivirlo y te lleva años. Es
sin ser igual, el cerebro se equivoca y lo vive como una violación. Entonces tenés que pasar una determinada cantidad de tiempo para poder decir, bueno, ahora sí quiero hablar y quiero contar qué es lo que me pasó y qué es lo que hice y qué es lo que me hicieron. Pero no lo podés digerir enseguida, te lleva su tiempo. No pensé yo nunca que me iba a llevar 40 años, pero yo no he hablado ni en mi casa de la guerra, ¿no? Es muy raro que hable de la guerra. No sé si con Malena o con Jorge he hablado alguna vez, pero si he hablado muy poco. No es que no lo hablaba afuera, en mi casa tampoco. Con mi señora no lo hablamos ahora. Yo escribí el diario, lo tengo en una caja ahí en una biblioteca, y lo escribí y no lo volví a leer hasta hace poco, hasta que me puse a hacer el libro. ¿Y qué te causó cuando volviste a leer el diario después de 40 años? Y había cosas que no me acordaba y me causó mucha emoción. Y entonces me empecé a sentir, de lo que yo me sentía culpable, me empecé a sentir orgulloso. Esa diferencia tuve. Todo un proceso. Todo lleva un proceso. ¿Viste? Ahora se me fue de la mente, ¿cómo se llama este? D'Artés, que se fue a Brasil, que lo acusaron de un acoso sexual. La chica que lo acusó después de 20 años de haber ocurrido el tema. ¿Y por qué después de 20 años y no enseguida? Y porque tuvo que madurar todo eso para poder animarse a decirlo. Y bueno, acá es algo muy, muy parecido. ¿Sos creyente? ¿Crees en algo? En Dios creo, obviamente, con todas las veces que lo escribí. Sí, creo que hay un ser superior que maneja todo. No se puede creer que al cuerpo humano haya nacido de una célula, otra célula, otra célula. No, eso lo hizo alguien. Si vos mirás nada más que el riñón, te vas a dar cuenta que el asa de Henle y el glomérulo renal no lo pudo hacer la naturaleza sola. Alguien te tuvo que haber metido ahí, porque es todo tan perfecto. Y como te digo el riñón, te digo el corazón y todos los órganos que tenemos. Eso está creado por un ser superior al que no hemos visto. ¿Y en la guerra, la relación con Dios, en la guerra y en la paz, es igual? Lo llamás a cada rato. Por favor, que se termine esto. Lo llamás a cada rato. Te pasa muy cerca. Pero yo sufría mucho por lo que le pasaba a los que estaban alrededor mío. Hay una parte en el libro que yo estoy muy enojado con uno que venía gritando. Pero no me gritaba a mí, le gritaba a los subordinados. Y yo lo agarraba y le decía, no, tenés que tratarlo de otra manera. Ellos están tan estresados como vos y la están pasando tan mal como vos. Así que no los tratés así. Bueno, no nos poníamos de acuerdo. Pero cuando la autoridad se convierte en autoritarismo es un error. Me preguntaste qué era la autoridad el otro día. Te pregunté qué era la autoridad. Bueno, la autoridad es el derecho que se le da a una persona a darle órdenes a un grupo de personas. Eso es lo que le pasa a un general, a un coronel. Pero esa autoridad tiene que tener su límite, porque si no se entra en lo que se llama abuso de autoridad. Esa pregunta te la hice en realidad pensando en otra cosa. En Mabragaña. Sí, no necesariamente. O sea, esa es la autoridad institucional en el marco de una institución como es el ejército, muy verticalista. Claro, totalmente. Y yo te decía, ¿qué es la autoridad? Cuando alguien tiene autoridad, cuando alguien sabe, no porque tenga mayor rango, si tengo que consultar, hacer una interconsulta con un anestesiólogo, sobre el tema de consulto, independientemente del rango, el anestesiólogo sabe, tiene más autoridad que yo. Tengo que dializar a un paciente como médico y consulto. Entonces, esa autoridad no es una autoridad vertical, sino es una autoridad porque tiene un peso específico y esa persona
es una autoridad en ese tema más que yo. Y eso creo que ver la autoridad así es diferente a ver la autoridad en un sentido verticalista e institucional como el ejército, sino es en el que tiene autoridad para ejercer o el que tiene autoridad para liderar porque la tiene la autoridad, ¿no? Entonces me parece que, nada, cuando hablábamos de eso, yo la pregunta te la hice pensando en qué es la autoridad y cómo se usa esa autoridad y quién la tiene. En general coincide que el que tiene mayor jerarquía tiene más experiencia y puede tener la autoridad. No obstante eso, a veces se cae en el abuso de autoridad y eso no es bueno. ¿Quién es Mabragaña. Mabragaña? El coronel Mabragaña era el jefe de toda el área de ahí de Puerto Howard. Él era en realidad el jefe del regimiento 5 de infantería de Curuzú-Cuatiá. El 5 de infantería, yo siempre escuchaba cuando era chico que decían si la Argentina se pone en guerra, Corrientes la va a ayudar, decían como chiste. Y sí, a mí me tocó ir con los correntinos, qué flor de tipo que son los correntinos, son extraordinarios. Y lo valientes que son, pensar que eran chicos que tenían 18 años, eran recién salidos del cascarón, pero parecían hombres de 30, era una cosa maravillosa, la valentía que tenían y cómo se jugaban ahí, uno los veía y no lo podía creer. Yo los veía cuando, hola Guillermo, no, por favor. Yo los veía y no podía creer lo fuertes que eran, ¿no? La isla. Te preguntaba por Te voy a contar Mabragaña. una anécdota de Mabragaña que te lo va a pintar de cuerpo entero. Te pido perdón a vos, Bonofilio, antes de contar lo que voy a contar ahora porque es terrible. Se empezaron a producir los heridos en el hospital y se empezó a trabajar como se podía. Un buen día cae un subteniente con una pierna semi-amputada. Entonces había que terminarla y de amputar la pierna. ¿Cómo hacíamos para que no le duela? Entonces Reale, que era el mayor, me preguntó, ¿vos sabés intubar? Sí, yo sé intubar. Bueno, dice, vas a hacer la anestesia, así que anda a leerte el prospecto de las cosas que hay, que vas a hacer la anestesia. Vos sos otorrinolaringólogo. Yo soy otorrinolaringólogo, pero nada que ver con la anestesia. Y, bueno, ¿por qué no llamaron a anestesia? No había anestesia. ¿Qué más se llama? Éramos 4 gatos locos ahí. Y bueno, eso es una orden, ¿ves? Eso es autoridad. Me dijo que haga la anestesia. ¿Pero por qué te lo dijo? Porque no había otro. Pero vos tenías alguna habilidad que no tenía otro. Sabía intubar, nada más. Y conocías la vía aérea. Conocía la vía aérea. Pero incluso ni siquiera la necesitamos usar, porque con las cosas que había no te hacía falta ni intubar. Pero igual en un par de oportunidades tuve que intubar. Había pentotal, quetalar, favontal, y eso era lo que había. Penicilina. Drogas que hoy en día no usamos. 24 millones. No, drogas que hoy en día no sé. No, ahí está el Propofol, que es esa lechita que te ponen, que es una maravilla, que no tenés drama. Pero el pentotal era terrible. Ponías el pentotal, no sé. ¿Te acuerdas cuánto tarda en metabolizarse el pentotal? Más de 24 horas. Vos le das pentotal, el tipo se queda dormido. Terrible. El pentotal salió en la Segunda Guerra Mundial y mató más gente que muchas bombas, porque no lo sabían usar. En tu época ya ahí se manejaba mejor, ¿no? Una droga tremenda. Tremendo. Bueno, pero gracias a que usábamos el pentotal y el favontal, primero con el favontal que duraba menos, le dabas el favontal y con eso empezaba. Y después le ibas poniendo un poquito de pentotal por boteo y lo mantenías dormido. A veces no hacía falta ni intubarlo. Y bueno, le podían terminar de hacer la amputación. Después que le hicieron la amputación, se infectó. El Bahía Paraíso no venía
y había que aguantarlo hasta que viniera el Bahía Paraíso, entonces lo tenían que curar y lo curaban todos los días. Cada vez que había que curarlo había que dormirlo. ¿Y qué pasó con Mabargaña? Bueno, el día que estaban haciendo la imputación esa, que la estaba haciendo Reale con Quirós, y yo estaba en la anestesia, llovía a cántaros, como llovió hoy en el peor momento. Y entra al quirófano, el quirófano, para que tengan una idea, le llamábamos quirófano, pero era una soguita con una sábana colgada que separaba el quirófano de la sala de internación. Y entra al quirófano alguien con una capa negra, porque había llovido, y se empieza a sacudir el agua ahí adentro. Yo lo saqué a los gritos, creo que hasta lo empujé. Y bueno, y me volví a lo mío a cuidar al herido. Cuando se va, que yo no sabía quién era, me dice Quirós, me parece que lo echaste a Mabragaña. No, digo, ¿qué se va a ir Mabragaña? Digo, sí, le dije de todo, creo que por poco le metí una patada. Me parece que lo echaste a Mabragaña, me dice. Bueno, por lo tanto no voy a averiguar. Al otro día, Mabragaña siempre recorría los lugares de vanguardia y viene y me dice, me acompaña, vamos a recorrer los lugares de vanguardia y vamos a repartir unos chocolates. ¿Cómo no, mi coronel, lo acompaño? No, pero no me preguntó si quería. Me dijo, me acompaña. Cuando íbamos caminando, me dice, discúlpeme, ayer que entré al quirófano, yo no sabía, pero dice, me echó, me sacó como a San Martín del Polvorín, yo me sentí orgulloso. Discúlpeme, mi coronel, no sabía que era usted. Y si no era yo, no me hubiera echado. No, le hubiera pedido de otra manera, pero lo saqué mal. Sí, me sacó mal, pero me lo merecía, porque me entré a sacudir ahí, no tenía que hacer eso. Gran tipo Mabragaña, excelente persona. Se ocupaba de los soldados en forma personalizada. Y estuve leyendo sobre todo lo que había pasado en Puerto Howard y también unas cosas que me pareció impactante fue que hizo un decálogo de Mabragaña, escribió un decálogo sobre cómo relacionarse con la población civil. Ah, sí. O sea, y de qué normas y respeto y cómo las tropas tenían que relacionarse con la población que vivía en Puerto Howard. Por eso puse esta foto con chicos que vivían ahí. Esos son los hijos de Mr. Lee, que era una especie de intendente de Puerto Howard. Él era el que manejaba todo. Puerto Howard era un caserío de no más de 10 casas y un club, el Port Howard Social Club, que era donde le instalamos el puesto principal de socorro que nosotros llamábamos el hospital. Pero nada que ver con un hospital, era una covacha donde se operaba y todo, pero era lo único que había y no fue bastante bien. Pero de repente, si en un lugar no más grande que este teatro, suponete este teatro sin butacas, y ahí tenías que armar todo, tenías que el lugar para las internaciones donde estaban los catres, nosotros dormíamos en el suelo, no dormíamos en catres, los heridos dormían en catres nada más, y bueno, y el lugar donde estaba el quirófano. Bueno, era un lugar muy chiquito, no quedaba otro, no se podía llamar hospital, eso era un club social. Vos en un momento hablas de tu relación con la población civil, dice que hoy nos trajeron leche de regalo, que los gringos nos trajeron leche de regalo y ando como chanchos con ellos. Sí. Bueno, ellos al principio nos trataron muy mal, no, obviamente que se sentían invadidos, era lógico entenderlo. Pero con el correr de los días empezaron a tratarnos mejor y cuando empezaron a tener problemas, por ejemplo, yo iba a atender a uno que tenía una úlcera varicosa, iba a atender a otro que tenía un problema de otitis, y atendíamos problemas así variados.
De hecho, en el decálogo que escribe Mabragaña, el cuarto punto es la atención sanitaria a la población Claro, y eso civil. se hacía, y eso lo agradecían mucho. Y cuando empezó a faltar la comida, yo me iba a ver a un paciente inglés, o Kelper, y me iba a las 4:30 de la tarde, porque sabía que a esa hora tomaban el té, por ahí me convidaban algo. Y de hecho me convidaban, y yo me traía para convidar después a los que se habían quedado en el hospital. A veces le daba a algún soldado que estaba internado, otra vez le daba a algún camarada. A mí de las cosas que contás en el diario yo trataba de, nada, cosas que vos contás y actos médicos y los que ejercemos la medicina hoy en día en un ambiente totalmente distinto, cómodo, confortable, que nos quejamos de cosas. Entonces, lees esta frase que se pone ahí y uno dice, bueno, quienes hemos hecho guardia, a veces estamos en... La inactividad puede ser matadora, pero cuando la actividad empieza, también te liquida mucho más, ¿no? Entonces, sí. Ahí decías, el 4 de mayo todavía no habían empezado los combates porque la invasión, el desembarco de San Carlos es el 21. Sí. Entonces, ahí la cosa estaba más calma, pero sin embargo esa calma también era difícil de sobrellevar. Era difícil de sobrellevar. No, pero este día yo me enteré que habían hundido al Belgrano y me había caído muy mal. Me había caído muy mal porque no podía entender cómo van a hundir semejante buque, una cosa terrible. Y no queríamos que nadie nos viera llorar. A los soldados no tenían por qué ver llorar a un oficial, ni a un suboficial, ni a nadie. Teníamos que tratar de que, imagínate, todos los soldados se ponen a llorar. Entonces me encerré yo tenía la llave del depósito de víveres, que yo digo depósito de víveres, por ahí ustedes se imaginan, había 2 quesos, una media bolsa de papa, media bolsa de zanahoria, 4 cosas que eran terribles, encima no sabíamos cuánto nos tenían que durar. Bueno, me encerré ahí en el depósito de víveres, me encerré con llave y ahí lloré. Ahí lloré mucho, pero me hizo bien. Otra cosa que aparece, hablas de... Parece que estuviese guionado, pero la verdad es que no lo está. No. Otra de las cosas que aparece mucho en el libro es el hambre. Sí. O sea, y está en el título. Entonces claro. Aparece comer, hambre, sopa, guiso, ¿no? Lo que pasa es que los barcos que nos tenían que traer la mercancía, o sea, la mercadería para hacer la comida, los hundieron a todos. Esa es la isla de los Estados, ¿no? Sí. Bueno, lo hundieron y no solo que lo hundieron, sino que yo tuve que ir en el buque Forest a buscar a los muertos que estaban flotando en el estrecho, y llegamos en medio de una colosal tormenta, mareados, mal. Nos bajamos en un buque, en un bote inflable. Nos bajamos en un bote inflable y era imposible remar. Yo no remaba, pero íbamos con gente de la marina. Era imposible remar y la corriente nos llevó hasta donde quiso. Entonces, cuando nos arrastra el bote de goma hasta la costa, ahí se larga una tormenta impresionante. Entonces hubo que salir del bote porque no se podía volver. Y ahí nos metimos en el agua hasta por acá. Hacía un frío bárbaro y estaba el muerto porque ya estaba muerto, con el salvavidas puesto, tenía un pullover azul y el salvavidas anaranjado, y bueno, lo agarramos entre 4, lo pusimos en una madera como improvisada camilla y lo tratamos de subir a la... No estaba muerto desde ese día, estaba muerto desde hacía un par de días. Y
como estaba medio congelado, había partes que se desgarraban directamente. Era una cosa terrible, espantosa. Y se había llevado un hacha. Me acuerdo que había llevado un hacha a la costa. Eso pasó hace 41 años. Y el otro día, no hace más de 2 meses, me enteré que ese señor que yo fui a rescatar era uno de la Isla de los Estados, que era el mayordomo. Era el mayordomo del buque Isla de los Estados. En un momento supe hasta el nombre y todo, pero ahora me lo olvidé. Te invito a ver otro video. Dale. I was on, again with Peter Squire. We were the second mission of the day to support the amphibious landings in San Carlos by the British Army. So I set off to the Falklands on the support mission, and I spoke to HMS Antrim, who were running the forward air controller side of the air war, and they gave me targets in the Port Howard area, a target to go and attack, and I was carrying cluster bomb units, and so I planned this attack in the Port Howard area. 15-20 minutes after my first time through there, I was back on a different attack direction, doing a little over 500 knots, but this time the Argentinian forces were ready for me, and that's when I got shot down. And I didn't see anything, but I just heard 3 large bangs in real quick succession, and the aircraft was out of control, just went into a very fast, what we'd call an aileron roll, a fast spot roll. And then the third thought was, I've got to time this right. And as I came towards the upright again, I just looked down and saw my hand pull the handle, and out I went. And I heard the crack of the miniature detonating cord, which exploded the canopy, and that was my last thought. My next thought was when I came to regain consciousness underwater. I was about 6 foot under, and the sunny side was up, and I just flapped my way to the surface. I was in a state of shock because I wasn't thinking logically or correctly. I was kept buoyant on the surface of the water, basically by the buoyancy of my immersion suit, which is like a wetsuit. I had a Mae West, a life jacket, which I should have inflated, but I never did. Just flapping around like an idiot for 5 or 10 minutes, I'm not quite sure how long, just in a state of shock. Voices, and looked around, and the rowing boat was arriving from the shore with some Argentinian soldiers on it. And at that point I thought I'd reach for my gun, which again was a bit of a stupid thought, because there were about half a dozen Argentinian soldiers with rifles, and there was me flapping around the water thinking of getting my gun out. So then I got picked up by the soldiers, plucked out of the water, and then we rowed to shore, and that was the end of the war for me. Ese Jeffrey William Glover fue el único piloto que derribaron ahí en Puerto Howard. Lo derribaron con un Blue Pipe, que es un misil de tierra-aire, que se la pegaron justito en el ala. El avión empezó a dar vueltas y él se eyectó con un paracaídas naranja y blanco. Lo vi como si fuera una película, pero era la realidad. Después lo fueron a buscar, ahí lo estaba rescatando Llanos, y lo trajeron al hospital. Tenía una luxación de húmero y una herida que se hizo en el maxilar
justo cuando se eyectó porque pegó contra el borde de la cabina. Vos, cuando lo leía, al final dice, por momentos sentía esta pena por él que 30 minutos antes quiso matarnos a todos. Yo decía, a veces nos enojamos con un paciente que no nos contesta bien, que no sé, que no logramos empatizar. Y vos de pronto estás atendiendo a un tipo que llevaba bombas de racimo para tirártelas encima Sí. y que después te da pena que tiene una fractura de húmero. Y dije, Pero qué perspectiva. estaba muy solo ahí cuando vos imaginate que estaba adentro del hospital y él estaba solo y nadie le daba bolilla. Encima, con el idioma tenía una muralla absoluta, porque imagínate que los correntinos le iban a gritar Zapucay al lado, porque no le hablaba nadie en inglés. El que tenía un inglés de naufragio ahí era yo, y me acercaba, no le querían prestar la toalla. Yo le di mi toalla. Sin embargo, no es lo que él cuenta. Bueno, pero Esto es un blog. también cuenta que pensó en agarrar el arma y yo te digo que más que pensó. Este es un blog inglés, donde él cuenta su historia. Y básicamente ahí lo que él dice es lo bien que lo trataron. Y él dice, yo estaba herido, solo y asustado, Sí, estaba y era solo. un candidato ideal para ser interrogado. Y sin embargo me dieron atención médica y incluso me regalaron una botella de vino. Entonces, me parece como significativo el poder haber encontrado algo que cuente el otro lado de la historia, ¿no? O sea, él 35 años después, lo que rescata es que lo tendieron bien y que le regalaron una botella de vino. Tampoco lo ataron. Si bien estaba en el catre, estaba suelto. Y hay una foto, que ahora lamento no haberla puesto, que es el momento que él se va trasladado a Puerto Argentino, donde sale del hospital y está saludando a todos. La saqué yo la foto. Si el que le está dando la mano es Mónaco, el bioquímico. Entonces, me parece que es muy significativo. A mí, como diciendo, atendiendo pacientes todos los días y a veces en situaciones que nos vemos sobrepasados, estamos cansados y decir, wow, pensar que atender a alguien que 10 minutos antes te quería bombardear. La verdad es que es algo que a mí me parece muy significativo. ¿Qué es esto? El Canberra, el barco más impresionante que vi en mi vida. Cuando termina la guerra, se acepta la rendición y nos trasladan en una lancha de desembarco. Bueno, primero vienen los ingleses al hospital a hablar con los oficiales argentinos y arreglamos cómo va a ser la rendición, le entregamos todas las cosas. Entonces, yo hablé con un odontólogo inglés y me dijo, se pueden llevar algo de instrumental por si en el barco necesitan atender a alguno de los argentinos, lo hacen con el instrumental de ustedes. Yo me llevé un par de cajas y, bueno, todos más o menos llevaron algo. Abajo de la bolsa puse una camisa, ropa interior y otra cosa, y metí el casco dado vuelta, y arriba le metí más cosas, y entonces llevé la bolsa, y adentro fue el casco. Por eso llegó acá. No hay cascos acá, todos los cascos los tiraron al mar. Les hacían sacar los cascos y entregar los cascos en el momento de la rendición. Claro, los tenían que dejar tirados en el piso. Y yo me lo metí en la bolsa y me lo traje. Y después, cuando te daban un cartoncito azul con un número que coincidía con el número de la bolsa de cada uno. Y ese cartoncito azul, cuando retirabas el equipaje, por así decirlo, te devolvían la bolsa que era la tuya. Y ahí estaba mi casco. Hay una cosa que vos me mencionaste varias veces en nuestras conversaciones y que lo mencionás en el libro, y que de hecho vos me lo dijiste como una frase que tiene peso propio,
que me decís, he's a British soldier. Oh, eso es una cosa que me pasó a mí que me marcó para toda la vida. Cuando yo vengo en el Canberra, el enfermero que me cuidaba era Ian. Entonces, Ian me ayudaba a mí a curar a los argentinos. Teníamos 20 y pico de argentinos en el barco Canberra. Heridos y con cosas menos leves. Había uno que tenía una hemorroides ulcerada, que era el que más jorobado estaba en cuanto a dolor. Y bueno, cuando terminábamos la atención, que prácticamente era una atención de enfermería, él abre un locker, había un tiro al blanco, saca 3 dardos, se aleja un poquito del locker y tira. Tac, tac, tac. Y yo veía qué puntaje había sacado, un 6, un 4 y un 2. Entonces agarraba el radio y decía 6, 4, 2. Le decía exactamente el puntaje que había sacado. Y al otro que no lo veía, nunca supe si estuvo en otro barco o estuvo en algún otro lugar del Canberra, porque el Canberra es tan grande que puede haber estado en otro lado del Canberra, se sentía por la radio, tuc, 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 los 3 tiros de dardo, y el otro le decía, por ejemplo, 2, 2, 3, y perdía. Y el que estaba de este lado tiraba otra vez y le decía 9, 8, 10. Y era verdad que había hecho ese puntaje, pues yo lo estaba viendo. Del otro lado, el otro, 2, 2, 1. Y yo pensaba, este estúpido, macanearlo si no lo están viendo. Entonces un día le pregunté, Ian, ¿cómo estás seguro que te dice la verdad y no te está dejando ganar? Me miró a los ojos y me dijo, he is a British soldier. Es un soldado británico. Para él era suficiente para saber que no le iba a mentir. Me dejó pedaleando en el aire, no sabía qué contestarle. Nunca más hice una pregunta de ese tipo. Pero me marcó para toda la vida. Y atendiste británicos en el barco también. Atendí británicos, sí. Atendí un británico, pero casi cuando estábamos llegando a Puerto Madryn fue eso. Me llama Ian, y me dice que si podía ver a un... No, primero me preguntó si era otorrinolaringólogo. Él sabía si yo le había contado. Y le dije que sí, entonces me preguntó si podía atender a un soldado de ellos. Sí, con mucho gusto. Entonces aparecen 2 oficiales ingleses con 2 radiografías. Y en la radiografía se veía una esquirla metálica, así, de este tamaño. Una esquirla metálica que estaba ubicada anatómicamente en el centro de la cabeza. Era el cabo. Pero con esas incidencias radiológicas que tenía, era un afrontonazo y una mentonazo y una base de cráneo en posición de Hirsch, no podía ayudar la certeza de que fuera el cabo. Entonces le pregunté si no se podía hacer un perfil estricto y una radiografía de cabo. Me dijeron que sí. Como a la media hora aparecieron de vuelta con la radiografía y ahí certifiqué que la esquirla esa estaba en el cabo. Y bueno, pregunté si podía ver al paciente y me dijeron que sí. Y me llevaron a donde estaba. Nunca supe ni quién era, ni el grado, ni nada, pero era un tipo pesado, porque era un hombre de más edad que yo. Yo tenía 30 en ese momento, y todos le hablaban a él con mucho respeto. Cuando veo que está en el CAUN, digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es mirarle atrás de la campanilla a ver si tiene algo. Hablaba gangoso, tenía
una supuración por la fosa nasal izquierda, y entonces digo, bueno, ¿lo puedo revisar? Please, me dijo el inglés, como ya, pues yo tenía miedo de meterle mano. Y entonces pedí una luz, me dieron la luz, y me armé con mi destreza, agarré una sonda canalada que era normal y la doblé en una puerta y quedó con esta forma. Y esto lo usé para retraer el velo del paladar. Con la mano izquierda retraje el velo del paladar y ahí vi la esquirla. Como vi que se movía, metí una pinza, no me acuerdo qué era, si era una Halsted o por el estilo, una pinza curva, la saqué y no sangró nada, salió un poco de pus y automáticamente dejó de estar gangoso y empezó a hablar normalmente. Y me lo traje. Después lo seguí usando en las cirugías mías, esto. Hecho en el Canberra. Hecho en el Canberra, sí, en la puerta del Canberra lo hice. Es bien cómodo para retraer el velo del paladar. Una cosa que no te conté, que pasó en Howard, fue el día que vinieron los 28 congelados juntos, no estaban congelados, estaban con una hipotermia, 28 soldados con hipotermia todos juntos. ¿Cómo atendés 28 soldados con hipotermia? Y bueno, los tuvimos que atender, el tema era no darles calor de golpe porque o sea que los cristales se parten mal y te ponen a hacer un desastre. Yo dormía abrazado a un correntino toda la noche. Para darle calor. Para darle calor, exactamente. Y como yo, casi todos los que estábamos ahí. Y al otro día estaban perfectos. ¿Qué pasó cuando desembarcás en el Canberra? Cuando desembarco en el Canberra... ¿Cómo fue la llegada al continente? Bueno, llegamos al continente, ya sabíamos que íbamos a ir al muelle de Aluar, ahí en Puerto Madryn, y había un sargento, que tenía las hemorroides, me dice, doctor, mire que escuché que estaban hablando muy bien de usted y se lo quieren llevar de vuelta a Malvinas a buscar al resto de los que faltan. Faltaban como 3.000 más. No me digas, ¿dónde lo escuchaste? Y lo escuché a Ian, que estaba hablando con uno, le decía que era muy bueno y todo, así que fíjese, entonces yo bajaba herido por herido, lo iba poniendo en la ambulancia, algunos iban con médico, otros iban solos, y cuando bajo al último, que era este sargento, le digo, quédate tranquilo que ya llegamos, ya no me quedaba nadie arriba, entonces me fui por el costadito de la ambulancia, le abrí la puerta al soldado que manejaba, lo empujé un poquito, le digo, déjeme pasar, y agarré la ambulancia, la puse en marcha y arranqué. Despacio, no me fui a 1000 por hora. Y le decía, toca bocina, toca sirena, hacer lío para que no dejen pasar, porque estaba toda la gente ahí y que se apelotonaba porque nos había venido a recibir. Y bueno, y me fui. Me fui hasta una plaza y en la plaza me bajé, agarré mi bolsa y le dije al soldado que lo lleve al hospital de ahí de Madryn. Y no eran pacientes graves los que estaban ahí. Era uno con hemorroides y otro que tenía... ¿Y por qué te bajaste en ambulancia? Porque yo estaba esperando que se fuera el Canberra, pero yo me quería perder. Me tenía que hacer invisible, que no me vieran, porque me andaban buscando para mandarme de vuelta a la Silly. Yo no quería ir ni loco. Una vez que había llegado acá no me agarraban ni con bolsa mojada. ¿Vos tenías miedo que los argentinos mismos te mandaran al Canberra de vuelta? Me estaban buscando los del Regimiento 7. Sí, los argentinos me estaban buscando los del Regimiento 7 de La Plata. Y bueno, entonces me puse a caminar con mi bolsa
paró un camión que venía lleno de soldados y me preguntaron si necesitaba algo. Entonces le dije, sí, necesito ir al aeropuerto, pensando que quedaba por ahí el aeropuerto. 65 kilómetros quedaba el aeropuerto. Y me llevaron. Ellos iban para el aeropuerto. Me llevaron y ahí me encontré con la gente de la compañía de Sanidad 3, que eran los correntinos, que no los había visto desde que había subido al Canberra. ¿Y después de ahí a dónde fuiste? Ahí fuimos al avión de vuelta y en el avión nos trajeron a las 12 de la noche a la escuela Lemos, nos trajeron escondidos. De repente doblamos en un lugar donde había una lucecita y empezó a tocar una banda militar, la Avenida de las Camelias, que es una banda muy linda, una música muy linda, muy energizante, y nos llevaron a la escuela Lemos. Ahí nos bañamos, nos cambiaron la ropa, nos dieron de comer y como a las 3 de la mañana fuimos a dormir. Y al otro día, revisación médica. ¿Y después a tu casa? No, teníamos que quedarnos ahí, no sabíamos cuánto tiempo, pero nos querían engordar porque habíamos bajado mucho de peso. Yo había bajado 17 kilos. O sea, la idea ni siquiera podías volver a tu casa. No podías volver a tu casa. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Estoy a 20 kilómetros de mi casa y los correntinos no tenían problema porque eran de corriente, pero nos dejaron ahí y no se podía salir. Entonces yo la primera noche dormí ahí. La segunda noche, cuando llegaba la hora de dormir, dije, yo me escapo. Y por la puerta de la guardia no se podía salir. Entonces la llamé a mi señora para hablar. No era como ahora que agarras el celular y llamas. Había que ir a la enfermería, conocer a alguien, prestarme el teléfono. Y le dije, venime a buscar por tal calle, por el costado de la escuela Lemos, y yo voy a salir ahí a las 9 en punto de la noche. Y vino Anita, la trajo el Pampa Silva con Sara y con Jorgito. Vino con Jorgito, que lo vi de grande porque yo lo había visto cuando era recién nacido y no lo había visto más, lo vi enorme. Era un bebé de casi 4 meses. Y bueno, y fui a un puesto de guardia, le dije al soldado, yo me voy a ir. Sí, mi capitán me dijo, el otro dicho, te está borracho. Yo me voy a ir por acá y a la mañana le doy mi palabra que vengo, así que quédese tranquilo, no se haga ningún problema. Claro, a él lo relevaban en 2 horas. Y bueno, me fui, subí al auto y me fui. Y al otro día volví y entré por la guardia caminando como si entrara a mi casa. Y nadie me preguntó nada. Claro, te ven el grado, no te preguntan nada. Lo que menos se imagina. Yo me fui a dormir a mi casa. No dormí en la Lemos. Y el otro día fui ahí a las 6 de la mañana, estaba desayunando. Esa fue la segunda vez que me escapé. ¿Y hay alguna otra? Sí. No hay 2 sin 3. No hay 2 sin 3. Cuando se acaba el tema de la Lemos, que estuvimos casi una semana, llega la orden de que teníamos que volver a Curuzú, Cuatiá, en tren. Y yo estaba a 20 kilómetros de mi casa, me van a llevar otra vez a Corrientes para después que me tenga que volver desde Corrientes. Entonces le dije a Reale esta vez. Digo, Reale, a mí me van a llevar a Corrientes otra vez, yo vivo acá a 20 kilómetros. No, ¿cómo te van a llevar? Bueno, si vos te podés ir, buscate la forma y andate, que yo después en Corrientes te arreglo el tema. Y bueno, entonces cuando hablé por teléfono de vuelta, fui a la enfermería, hablé por teléfono con Alberto Feijó, amigo mío, y le digo, esperame en la barrera de Martín Coronado, que ahí el tren pasa despacio. Me esperó en la barrera de Martín Coronado y pasaba el tren por allí, y yo cuando enganché un lugar más o menos mullidito, agarré la bolsa y me tiré del tren, caí arriba de la bolsa. A los 30 años
no pasa nada, todo de crema. Me tiro hoy, quedo en 4. Me tiré y me fui, la gente miraba despavorida en la barrera porque mi amigo no había movido el auto. Y le tocaban bocina y se había abierto la barrera y no había movido el auto, pues me estaba esperando a mí. Y ahí caí yo con la bolsa, no entendía nada la gente. Me agarró el coche y me llevó a mi casa. Fue una de las últimas veces que lo vi a Feijóo, porque después se enojó conmigo porque a mí me salió el pase al Hospital Militar Central y él lo consideró como una traición, pero yo la verdad que por mis nietos que no tuve nada que ver en ese tema. Pero él se enojó conmigo. ¿Y ahí termina la guerra para vos? No, ahí empezó la guerra con la sociedad argentina, que me trataron re mal, no a mí solo, a todos los que habíamos venido de allá. Pero bueno, ya pasó, ya me olvidé, ya perdoné, y es por eso que lo puedo contar. Gracias por compartirlo con nosotros. No, gracias a vos por darme la oportunidad. Gracias para la verdad que gracias, Jorge. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por contarnos una historia que creo que hoy nos la estás contando como si fuese fácil, pero te tomó 40 años poder estar acá y contarlo. Y gracias. Creo que adentro del hospital trabajan 10.000 personas y que todos tienen una historia, todos tienen otras caras que no vemos todos los días. Y me parece que es muy importante que cuando nos cruzamos en el pasillo y nos vemos la cara, sepamos que hay otros lados. Así que creo que más allá de todo tu trabajo en el hospital, de todo tu trabajo que creaste el Departamento de Medicina Laboral, toda tu carrera, tenés toda una historia para contar y te agradezco que nos la hayas contado y te hayas brindado. Yo te agradezco a vos que me hayas invitado y le agradezco a toda esta gente que se tomó su tiempo para venir a escucharme y, bueno, y a enterarse de lo que fue la guerra, que no contamos prácticamente nada. Yo creo que Alejandro debe tener muchas más cosas para contar que yo. Es un tipo al que admiro mucho por ser tan excelente persona. Ahora me acaba de sacar de un brete terrible con mi suegra hace unos días, que se fracturó la cadera. Se le ocurrió fracturarse la cadera a los 100 años. Pero Borges decía que la amistad no necesita frecuencia, el amor sí. Yo a Alejandro no lo veo hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. No hace 40 años, pero sí puedo decir que hace 20. La última vez que te vi fue en la casa de Susanita. Bueno, Susanita es una doctora traumatóloga que trabajó con nosotros en el Hospital Italiano. Susana Soto, por si alguno la conoce, a la que yo quería mucho y tuvo la mala suerte de contraer un cáncer de colon y falleció acá en el Hospital Italiano. Pero yo la quise muchísimo y todo el que la conoció era imposible no quererla, Susana. Pero bueno, creo que la última vez que te vi fue ahí, ¿no? Lo que no quería. No, simplemente como médicos, cuando uno dice, hace un ratito te querían tirar una bomba y vos lo atendés, yo me sentí identificado porque me pasó exactamente igual, pero nosotros somos médicos y después militares. Y en Malvinas estuvo todo el equipo de salud, enfermeras como mostraron, camilleros, todo lo que es un equipo de salud.
Y repito, somos médicos militares y nuestro enemigo no es la otra persona, el enemigo es el dolor, el enemigo es la muerte, el enemigo es la amputación. Entonces, ese es un concepto que yo creo que no tenemos que perder. Somos médicos, lo mismo con el COVID, la diferencia que en vez de un virus es una metralla, una bomba, el hambre, la enfermedad. Y como él hablaba, atendimos apendicitis de chicos de Malvinas, atendimos a civiles, fracturas, había hambre. Recuerdo un solo oficial que sacó una radio porque quería escuchar el mundial y fue expulsado de la isla porque no robó comida, una radio para escuchar un partido, y fueron muy duros con él. Él lloraba y me decía, mi papá es militar y yo me siento una basura, y yo lo fui a... O sea, me refiero, somos médicos. Entonces, el médico lucha contra otro enemigo a lo largo de siempre. Y si uno es buen médico o buen enfermero, el enemigo siempre es otro. Simplemente ese concepto para entender un poquito por qué es tan fácil para nosotros entender que aunque ese piloto haya tirado una bomba, yo después lo seguí en Puerto Argentino, de esa fractura, luxación. Es un concepto que creo que para que ninguno se vaya de acá sin entenderlo, somos médicos. Y con eso ya está dicho, el enemigo es otro, no es la otra persona, es la enfermedad. Nada. Ese sí es un héroe, por si le quieren prolongar un poquito el aplauso. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Ibáñez. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.